Bueno, en esta oportunidad vamos a aprender a utilizar las funciones índice y coincidir. Bueno, primero que nada, les quiero mostrar que la función coincidir lo que hace es indicarnos la posición en la que se encuentra un elemento que estamos buscando. Así, por ejemplo, si nosotros queremos saber dentro de este rango de celdas, es decir, dentro de esta tabla que yo estoy seleccionando, qué ubicación ocupa Pulidora, que sería 1, 2, 3, 4, la ubicación número 4, Excel me devolverá posición número 4. ¿Sí? Entonces, lo que hace el coincidir es devolvernos la ubicación de determinado elemento ubicado en un rango de celdas. Si yo quiero determinar en este rango de fechas qué ubicación tiene el 22 del 2 del 2020, Excel me va a decir que tiene una ubicación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Bien? Si yo selecciono desde la primer celda para adelante, en lugar de decirme que está en la 7, me va a decir que está en la 8 porque agregué una celda más. ¿Está bien? Es decir, la fórmula coincidir me permite saber determinar la ubicación de un elemento dentro de una tabla rango de datos. ¿Bien? En cambio, lo que me permite hacer la función índice es obtener una intersección al utilizar dos funciones coincidentes. El índice lo que me permite a mí es obtener una intersección, es decir, encontrar un dato buscado, ¿sí? En una intersección siempre. ¿Por qué en una intersección? Porque dijimos que el coincidir me va a devolver la ubicación de Pulidora dentro de este rango de celdas. Y luego coincidir también me puede determinar la ubicación del día 22 de febrero del 2020 dentro de estas celdas. Al determinar una ubicación horizontal, que sería la fila, y una ubicación vertical, que sería la columna, Excel me permite obtener el valor de la intersección. En este caso, ¿cuál sería la intersección? Tenemos el rango horizontal, el rango vertical, la ubicación horizontal, la ubicación vertical, que la ubicación, ¿quién me lo da? Coincidir. Y el índice me permite extraer el valor de la intersección al utilizar ambos coincidir. En este caso, ¿cuál es el valor de la intersección entre la ubicación horizontal y la ubicación vertical? 14.738 pesos. ¿Qué sería esto? Yo le podría decir al Excel, decime para el 22 de febrero del 2020 qué precio tenía la pulidora. ¿Bien? Entonces me va a devolver ese valor. Para eso tengo que generar esta intersección. ¿Sí? Tengamos en cuenta que la función coincidir para determinar también la intersección actúa, y la ubicación, actúa igual que el buscar B, mediante coincidencias exactas o aproximadas, con 0 o con 1. De tal manera que, si yo necesito saber el precio que tenía la pulidora el día 18 de febrero del 2020, ¿qué precio tenía? Tenía el del 15, porque la tabla recién varió el 22 de febrero. Entonces Excel me tiene que devolver este valor, el del 15 de febrero. Por eso, cuando trabajamos con fechas, dijimos que nunca utilizábamos valor 0, sino que utilizábamos siempre valor 1. No utilizamos 0, stop, y sí utilizamos valor 1. ¿Por qué? Porque el valor 1 nos indica una aproximación. En cambio, el valor 0 nos indica un valor exacto. Y nosotros, en esta oportunidad, ¿tenemos el valor exacto 18 de febrero del 2020? No.
Entonces tenemos que trabajar con aproximación. ¿Estamos de acuerdo? Bien. No olvidemos nunca ir guardando el archivo con el que estamos trabajando. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a comenzar a hacer esta actividad para que veamos cómo funciona tanto el índice como el coincidir con las herramientas que les estuve explicando recientemente. Fíjense lo que les dice el punto número 1. Punto número 1 les dice, indique en qué fila de la tabla está el producto pulidora. Bueno, para determinar la ubicación, o sea, en qué fila está o en qué columna está, ¿qué función dijimos recién que utilizábamos? La función coincidir. Entonces, si queremos hacer la actividad número 1, ¿qué vamos a utilizar? Dijimos la función coincidir. Fíjense cuántos argumentos tiene la función coincidir. Tiene 3 argumentos. El primero me dice valor buscado, es el valor que yo quiero buscar. El segundo me dice la matriz buscada, o sea, dónde lo quiero buscar. Y el tercero, el tipo de coincidencia como Excel, que habíamos dicho que cuando trabajemos con fechas vamos a utilizar coincidencia aproximada, o sea, 1. Y cuando trabajemos con otros conceptos que deben ser exactos, por ejemplo, los nombres de las herramientas que tenemos ahora, vamos a usar exacto. ¿Bien? Entonces, ¿qué valor estamos buscando ahora? Pulidora, ¿verdad? ¿Cómo pongo pulidora? Entre comillas. ¿Por qué? Porque dijimos que entre comillas debemos poner todos aquellos datos que sean textos para que los encuentre, los ubique como textos, ¿sí? Matriz buscada en. ¿Dónde quiero ir a buscar? Aquí. ¿Bien? ¿Sí? Quiero ir a buscar en esa matriz, en esa tabla, en ese rango de celdas. ¿Y qué hacemos? Siempre fijábamos, ¿se acuerdan? Con F4 fijamos la matriz. Por las dudas, si luego queremos arrastrar hacia abajo, no se mueva esa matriz donde estamos yendo a buscar. ¿Y qué tipo de coincidencia le poníamos acá? Coincidencia 0, porque es exacto. Exactamente quiero pulidora, no quiero que me encuentre una aproximación, ¿sí? Es pulidora. Bien, fíjense qué me dice. Que está en la posición 4. ¿Está en la fila 4? ¿En la fila 4? No. Está en posición 4, 1, 2, 3, 4, dentro del rango que yo seleccioné. ¿Bien? Posición 4. Ahora les dice, indiquen en qué fila está el producto caladora. Bueno, ¿qué hacemos? Nuevamente, a ver, vamos, ustedes van antes que yo diciéndolo. A ver, ¿qué ponemos? Bien, ¿qué fórmula usábamos para determinar cuál es la fila o la ubicación de un valor? En este caso en particular, de una herramienta, coincide. Bien, ¿cuál es el valor buscado acá? Caladora, bien. ¿Y cómo lo pongo? Entre comillas. Perfecto. ¿Por qué entre comillas? Porque es un texto y Excel ubica los textos siempre que los pongamos entre comillas. ¿Bien? Matriz buscada. ¿Dónde buscamos de nuevo? Entre A9 y A15. Fijamos la tabla. ¿Cómo fijábamos la tabla? Dijimos con F4. ¿Bien? ¿Y el tipo de coincidencia? 0, porque es exacto. ¿Bien? Entonces nos dijo que está en la posición 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿En qué posición está la caladora? ¿Está en 6? Sí, está perfecto. Bien. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero nos dice que en lugar de determinar la fila, vamos a determinar la columna en la que está la fecha. ¿Por qué columna y no fila? Porque fíjense, las herramientas están dispuestas en filas. En cambio, las fechas están dispuestas en columnas, varían según las columnas. ¿Está? Entonces ahora tenemos que determinar la ubicación en la tabla de la fecha 15 de febrero. ¿Bien? Acuérdense que ustedes dentro de una fórmula no pueden escribir fechas, porque si ustedes la escriben a la fecha como 15 del 2 del 2020, las toma como texto. ¿Por qué?
porque le están poniendo barras, se lo toma como texto y no como número. Y acuérdense que la fecha es un número. Fíjense que si yo le pongo número, la fecha es un número, ¿sí? Todas las fechas en el Excel recuerden que son un número. Entonces, siempre que trabajemos con fechas, no podemos tipearlas nosotros dentro de una fórmula, sino que debemos hacer referencia a celda. Por eso la escribimos acá. ¿Bien? Entonces, ¿qué usamos para determinar la ubicación de un determinado elemento dentro de una tabla, pero una columna? También el coincidir. Perfecto. ¿Qué valor buscamos? El 15 de febrero. Bien. ¿Y en qué matriz la vamos a buscar ahora? En esta matriz, en esta tabla, de B8 a N8. ¿Qué hacemos con la tabla? Siempre la tenemos que fijar con F4 para que no se mueva. Punto y coma. ¿Y aquí qué usamos? 0, valor aproximado, o 1, valor exacto. Perdón, 0, valor exacto, o 1, valor aproximado. Siempre tenemos que utilizar 1, que es valor aproximado, porque estamos trabajando con fechas. ¿Sí? Perfecto. Fíjense que me dice que está en la ubicación 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Estamos en lo cierto? Sí, perfecto. Fíjense que si yo acá le quiero poner 0, coincidencia exacta, me va a traer 6 también y no vamos a tener problema, estamos en lo cierto, porque el 15 del 2 justo está en la tabla, ¿sí? Pero si yo quiero ubicar, por ejemplo, el 14 del 2, el día 14 del 2, ¿qué precio o en qué fila estaría ubicada yo el 14 del 2? En la del 7, porque el 14 del 2 tengo el mismo precio que el 7, porque recién cambió el 15 después, ¿sí? Entonces fíjense que me devuelve que el 14 del 2 estaría ubicado en la fila, en la columna, perdón, número 5. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo le pongo 0 a cambio de 1? Porque 1 es aproximado. Si yo le pongo 0 me da error porque no encuentra exactamente el 14 del 2. ¿Se dan cuenta? Entonces, siempre recordemos que tenemos que utilizar para fechas valor aproximado. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vamos por el punto 4. Miren cómo cambia acá. Acá ya no nos pide más en el punto 4 y 5 la ubicación que tiene en una fila o una columna un dato, sino que nos está diciendo directamente qué precio tenía la caladora para el 22 del 2. Fíjense, caladora para el 22 del 2. Bueno, ahora vamos a hacer el punto 4, entonces dijimos, y tenemos que poner acá la fecha 22 del 2 del 2020, porque recuerden que no podemos escribir dentro de una fórmula la fecha, porque lo toma como texto, sino, y todas las fechas representan un número, habíamos dicho recién, ¿bien? Entonces, ¿qué fórmula utilizábamos nosotros para poder indicar un precio, en este caso, es decir, para hacer una intersección? Dijimos que eso nos permite hacerlo el índice, ¿sí? Fíjense que el índice me solicita 3 grandes argumentos a mí. Siempre usamos el primero, ¿verdad? El primero de las fórmulas. Fíjense que me solicita 3 grandes argumentos. Uno es la matriz, o sea, toda la tabla con la que voy a trabajar. Otro es el número de fila y otro es el número de columna. ¿Cómo determinábamos nosotros recién el número de fila y cómo determinábamos el número de columna? O sea, la ubicación en filas y ubicación en columnas de determinada información en una tabla. A través de los coincidir. Entonces nosotros acá lo que vamos a tener que usar son los coincidir dentro de estos dos últimos argumentos para que me dé la ubicación en fila y la ubicación en columna. ¿Sí? Fíjense que lo primero que me pide esta función índice, me pide la matriz. ¿Cuál es la matriz que voy a usar yo? Es toda esta. Fíjense que englobe las fechas y las herramientas. ¿Bien? La vamos a fijar. ¿Con qué fijábamos? Con F4. ¿Para qué? Para que no se mueva en el caso que movamos la celda nosotros para
efectuar alguna otra determinación o resolución del ejercicio. Punto y coma. Me dice número de fila. Bueno, nosotros en las filas que tenemos dispuestas las herramientas. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer acá es determinar en qué fila se encuentra la caladora, ¿verdad? Porque acá tenemos combinado ahora herramienta y fecha. Como veníamos trabajando en el punto 1, 2 y 3, solamente teníamos o herramienta o fecha. Por eso usamos coincidir únicamente. Acá tenemos que hacer la intersección. ¿Bien? Entonces, el número de fila usamos coincidir. ¿Qué valor vamos a buscar para la fila? ¿Qué tenemos dispuesto en fila? Las herramientas. Entonces, ¿qué valor vamos a buscar? Abrimos comillas y ponemos caladora. ¿Bien? ¿En qué matriz buscamos nosotros? En esta matriz, que es la de las herramientas. ¿Qué hacemos con todas las matrices? Siempre las fijamos, ¿bien? Con F4. Punto y coma. ¿Y cómo tiene que ser la coincidencia? ¿0 exacta o 1 aproximada? Tiene que ser 0 exacta. ¿Por qué? Porque me lo va a encontrar en forma exacta a la palabra caladora. No estamos trabajando con fechas. ¿Bien? Punto y coma. Y ahora me pide el número de columna. ¿Y qué tenemos en las columnas nosotros? La fecha. ¿Y qué fecha en particular tenemos que encontrar? 22 del 2 del 2020. Entonces, ¿qué fórmula usamos para determinar la ubicación por columna? También el coincidir. ¿Bien? Fíjense cómo nosotros, dentro del índice, lo único que varía es esto, que es cuando marcamos la tabla completa que vamos a utilizar. Luego, en el otro argumento usamos un coincidir para determinar el número de filas y ahora estamos utilizando otro coincidir para determinar el número de columnas. ¿Qué valor vamos a buscar ahora? La fecha. ¿Bien? Punto y coma. Matriz buscada. ¿En qué matriz? ¿Qué selecciono? Todas las fechas. ¿Bien? ¿Qué hago con la matriz? La fijo. ¿Con qué la fijaba? Con F4. ¿Bien? Tipo de coincidencia. Acá es 0 exacta o 1 aproximada. Es 1 aproximada porque estamos trabajando con fecha. Bien, cerramos el paréntesis del coincidir. Nunca se olviden de cerrar los paréntesis de las funciones. Aquí hicimos el coincidir, terminamos, tenemos que cerrar el paréntesis. Aquí hicimos coincidir, terminamos, cerramos el paréntesis también. Y por último, tenemos que cerrar el paréntesis del índice, ¿ven? Perfecto. Bueno, fíjense qué valor nos devolvió. Le ponemos formato, moneda, el valor. Si no, no sabemos si es un precio, una cantidad o qué es lo que es. Bien. Nosotros tenemos que determinar el precio para la caladora para el 22 del 2. Para el 22 del 2. ¿Sí? Fíjense, caladora para el 22 del 2. ¿Bien? Vamos a marcar con amarillito. Fíjense, ¿qué precio me tendría que dar a mí por intersección? 6.162. ¿Y qué precio me está dando? 9.570. Fíjense que me está dando este precio. ¿Y saben por qué? Porque la precaución que nosotros tenemos que tener es que cuando marcamos la tabla en forma completa, que lo hacemos en este argumento, tenemos que luego marcar tanto la tabla de las filas y la tabla de la columna, teniendo en cuenta la primer fila y columna de la tabla. En este caso, ¿cuál es la primera? Es A8. ¿Bien? Fíjense de dónde empezamos nosotros a marcar esta tabla. De A9. Entonces nosotros le tenemos que poner A8 acá. Y esta tabla la empezamos a marcar desde B8. Le tenemos que poner desde A8 también. ¿Bien? ¿Para qué? Para que nos traiga el valor exacto y cuente correctamente la ubicación dentro de toda esta tabla. Fíjense que la primera celda de toda esta tabla es esta. Entonces no tenemos que marcar esto, tenemos que marcar esto. Y no tenemos que marcar esto, tenemos que marcar esto. ¿Bien? Fíjense cómo la primer celda de las matrices siguientes se corresponde con la primer celda de la matriz del índice, de la matriz total. ¿Ven? A8, A8, A8. ¿Se dan cuenta?
Perfecto, eso ténganlo en cuenta para que les den forma correcta. ¿Bien? Muy bien. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es determinar el punto 5. Indique qué precio tenía cada hora, pero para el 18 del 2 del 2020. Fíjense que nosotros no tenemos precio el 18 del 2 del 2020. Tenemos el 15 del 2 y luego el 22 del 2. Entonces, ¿qué precio de la caladora me va a corresponder el 18 del 2? El que estaba vigente el 15 del 2. El resultado que me tendría que dar sería este, ¿verdad? 5.869, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Por qué? Porque el 18 del 2 estaba el precio del 15 del 2 todavía, el 22 del 2 todavía no se había actualizado. Bien, ¿qué fórmula usamos para hacer una intersección entonces? El índice. Perfecto. Matriz nos dice que seleccionábamos primero toda la matriz, o sea, toda la tabla con la que trabajábamos. ¿Cómo fijábamos esa tabla? F4. La fijábamos para que no se mueva. Bueno, tenemos que determinar el número de fila donde está la escaladora. ¿Qué función usamos para determinar el número de fila? La ubicación de esa herramienta dentro de una tabla. Coincidir. ¿Qué valor vamos a buscar? Escaladora. ¿Por qué lo poníamos entre comillas al nombre? Porque es un texto y el Excel para incorporarlo como texto se lo tenemos que poner entre comillas, ¿sí? Punto y coma. ¿En qué matriz buscamos nosotros? En esta. ¿Selecciono desde acá? ¿Desde el 9 al 15? No. ¿Qué dijimos recién? Que lo teníamos que seleccionar desde la primer celda de toda la matriz. ¿Bien? Para que cuente en forma correcta. La fijamos. Siempre la primer celda coincidía con la primer celda de la matriz. ¿Bien? ¿Y qué tipo de coincidencia era acá? ¿Cero, coincidencia exacta o una aproximada? Cero. La va a encontrar en forma exacta. Cerramos el paréntesis del coincidir. Punto y coma. Y ahora tenemos que determinar el número de columna. ¿Qué vamos a buscar a través del número de columna? La fecha. ¿Con qué determinábamos la ubicación del número de columna? También con coincidir. Bien, abrimos paréntesis de coincidir, nos dice valor buscado. ¿Qué valor tenemos que buscar? 18 del 2 del 2020. ¿Puedo hacer esto? ¿Escribirlo a mano? No. Dijimos que las fechas no se podían escribir a mano dentro de una fórmula, porque la toma como texto al ponerle las barras, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es hacer referencia a celda. Hacemos referencia a esta celda que no le pusimos la fecha, luego se la agregamos, ¿sí? Bien. ¿Y en qué matriz vamos a buscar? En esta. ¿Está bien lo que seleccioné? No. Tiene que ser desde la primer celda de la matriz. Fíjense, A8, A8, A8. ¿Bien? Fijamos la matriz con F4 y ¿qué coincidencia va a ser acá? ¿Exacta con 0 o aproximada con 1? Aproximada. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con fechas. Y como no siempre las fechas son, siempre tenemos fechas entre medio, tenemos que trabajar con la aproximación. ¿Bien? ¿Qué nos falta? Cerrar el paréntesis del índice. ¿Bien? Bien. Nos da error porque acá no tenemos fecha, chicos. Acuérdense que la tenemos que poner. Bien. Bueno, fíjense qué valor nos dio, 5.869. ¿Está correcto? Está perfecto. ¿Sí? Muy bien. ¿Se entendió? Bueno, a raíz de esto, en función de las herramientas que ustedes ya vinieron practicando, lo que podrían hacer es una validación de datos. Le vamos a agregar ese punto como consigna para que ustedes lo hagan. Realice a través de una validación datista la búsqueda para varios productos y fechas. ¿Cómo haríamos esto? Bueno, ¿qué
diríamos nosotros? Bueno, tendríamos acá. Acá tendríamos la selección de datos. Bien. Aquí tendríamos la selección de datos. En este y en este. Fíjense que estoy combinando celdas. Aquí tendríamos la selección de datos. Por ejemplo, tendríamos la selección de datos. Bien. Y aquí tendríamos el precio. Bien. El precio, vamos a combinar estas dos celdas, le vamos a poner centrado y le vamos a poner el signo pesos. Bien. Entonces, ¿qué pasa acá? Yo tengo en la selección de datos que seleccionar dos cosas. ¿Qué tengo que seleccionar yo? La fecha. Acá tengo que poner la fecha, por ejemplo. Selección de datos, por ejemplo, acá, fecha. Y acá tengo que poner la herramienta. Bueno. Tenemos dos formas. La fecha la escribimos a mano o la seleccionamos de una lista. Bien. Y la herramienta la deberíamos seleccionar de una lista. Entonces vamos a seleccionar de una lista la herramienta. A ver, ¿dónde íbamos para hacer la validación de datos? Íbamos a datos, ¿sí? A este iconito, validación de datos. Y acá le poníamos permitir lista. ¿Y de dónde sacábamos la lista? Bueno, en este caso es toda esta la lista que tenemos, ¿verdad? Aceptar. Bien, y acá ya tenemos la lista para seleccionar lo que queremos. Y respecto a la fecha, tenemos dos opciones. La escribimos a mano o le ponemos la fecha de todo el año para ir seleccionando. ¿Bien? En este caso la vamos a dejar para que la escribamos a mano. Bueno, ¿cómo hacemos determinar el precio? Haciendo la función índice para hacer la intersección. Bien, ¿qué matriz vamos a usar? La misma de siempre, toda completa. Me pasé en una. ¿Qué hacíamos con las matrices siempre? Las fijábamos. ¿Y con qué las fijamos? Con F4. Perfecto. Punto y coma. Me está pidiendo el número de fila. Bien. ¿Qué función usábamos para determinar la ubicación en un número de fila? Coincidir. ¿Qué valor vamos a buscar en la fila? ¿Qué teníamos dispuesto en filas nosotros? Los productos, las herramientas. Entonces, ¿cuál va a ser mi valor a buscar? Va a ser este. Es decir, lo que yo seleccione de la lista, ¿sí? Le vamos a poner F4, la vamos a fijar porque va a ser siempre esa celda. ¿Bien? ¿En qué matriz? Bueno, dijimos que en toda esta tiene que empezar de arriba, tiene que coincidir la primera celda con la primera de la matriz. La fijamos, punto y coma, ¿y qué tipo de coincidencia teníamos acá? 0, exacto. ¿Bien? Punto y coma. ¿Y con el número de columna qué función usábamos para determinar la ubicación? También el coincidir. ¿Qué valor vamos a buscar acá? En este caso vamos a buscar la fecha. Fíjense que la tengo ahí abajo, por eso toqué fecha y la desplacé hacia el costado. Es la celda I38, ¿bien? F4 la fijamos porque va a ser siempre esa también. Va a ser la fecha la que vamos a buscar. ¿En qué matriz? En toda esta. De nuevo, fijémonos que A8, A8, A8 debe coincidir la primera celda con la de la matriz. Punto y coma. ¿Y qué tipo de coincidencia le damos? Aproximada, es decir, 1, porque estamos trabajando con fechas. Se terminó la fórmula. ¿Qué tengo que hacer? Cerrar paréntesis de coincidir. Y por último, cerrar el paréntesis de índice. Enter. Fíjense que me da error. ¿Por qué? Porque no tengo ningún dato completo en esta selección de datos. Entonces, ¿qué tal si hacemos una fórmula para que de manera tal que cuando nosotros no seleccionemos nada o nos dé error, no nos ponga ese valor de error, porque queda mal presentado? ¿Qué función aprendimos unos módulos atrás para que no nos ponga ese error? Aprendimos el si.error. Entonces, adelante de la fórmula usamos que si.error, todo esto que hicimos, punto y coma, ¿qué valor si error queremos? ¿Qué valor de error queremos que nos ponga? Nada. Bien, cerramos el paréntesis
y le ponemos Enter. Entonces, fíjense cómo no pone nada. Bueno, entonces no nos pone nada. ¿Qué pasa si nosotros seleccionamos, por ejemplo, amoladora y no seleccionamos fecha? Tampoco nos pone nada porque al no poner las dos cosas nos da error. ¿Bien? Pongámosle fecha. Fíjense que en la tabla nosotros tenemos todo el mes de febrero y marzo. Enero, febrero y marzo. Pongámosle que queremos saber para el 8 de enero del 2020 qué precio tenía. Bueno, fíjense, amoladora el 8 de enero del 2020 tiene que haber tenido un precio de 5.250 pesos. A ver, amoladora el 8 de enero, 5.250 pesos. 5.250, perfecto. A ver el 16 de enero. El 16 de enero, 5.250. Sigue con 5.250. ¿Está bien? Sí, porque cambió la lista el 25 de enero recién. ¿Bien? Y probemos con el 6 de febrero del 2020. 5.787. 5.787, ¿por qué? Porque el 6 de febrero yo tenía la lista del 2 de febrero todavía. El 7 del 2 todavía no la tenía. ¿Se dan cuenta cómo funciona? ¿Sí? Muy bien, perfecto. Supónganse que nosotros ahora queremos hacer un control general y decir, bueno, de todas las ventas que yo hice, de todas estas facturas, todas las ventas que yo hice, miren todas las ventas, son muchísimas. Todas estas facturas, todas estas ventas, para esta fecha yo le facture esto. Pero yo quiero saber bien qué precio correspondía y controlar que haya facturado bien, que no vaya a hacer cosas, que haya cambiado el precio y yo haya puesto un valor anterior, ¿sí? Que me haya confundido y haya tomado una lista anterior. Entonces, supónganse aquí, ¿qué precio correspondía? Bueno, ¿qué vamos a hacer para determinar el precio? La función índice, como veníamos haciendo. ¿Qué matriz vamos a trabajar? Toda esta completa. ¿Bien? ¿Qué hacíamos siempre con la matriz? La fijábamos, F4, punto y coma. Me está pidiendo el número de fila. ¿Qué tenemos en el número de fila nosotros? Los productos. ¿Qué función usábamos para determinar la ubicación? Coincidir. ¿Bien? ¿Qué valor estamos buscando? Este valor. ¿Y lo fijamos? No. No lo fijamos porque tenemos que bajar hacia abajo ahora en la fórmula. Y si nosotros la deseamos bajar, tenemos que ver que se vaya corriendo de a uno. ¿Bien? Matriz buscada, toda esta. Y la fijamos a la matriz, porque cuando empecemos a bajar, si no, esta matriz va a comenzar a bajar y nos va a dar error en la búsqueda. ¿Y qué tipo de coincidencia era? Exacta. Bien. Punto y coma. Ahora tenemos que determinar el valor de la columna, la ubicación de la columna. ¿Qué vamos a buscar en la columna? La fecha. Bien. ¿Y en qué matriz? En la matriz de fechas. Bien. ¿Qué tengo que hacer con las matrices? Dijimos siempre. Fijarlas con F4. Porque cuando vayamos hacia abajo se va a correr todo. ¿Y qué tipo de coincidencia cuando usábamos fechas? Uno que es aproximado. Cerramos el paréntesis de coincidir y cerramos el paréntesis del índice. ¿Bien? Entonces, estiramos ahora la fórmula hasta abajo y obtenemos los precios. Para corroborar podemos corroborar alguno, por ejemplo, fíjense, cierre circular el 22 del 3, 15.469. Cierre circular el 22 del 3, 15.469. ¿Está bien? Sí, porque tenía la lista del 15 del 3 todavía. ¿Bien? Pueden corroborar a algunos puntualmente así para ver que les funcione bien la fórmula. ¿Bien? Perfecto. Fíjense que acá vamos a hacer el control. ¿Qué control le vamos a decir? Si este precio facturado es igual a este precio que correspondía, punto y coma, ok. Y si no, error. ¿Sí? Hacemos un sí simple. Y estiramos la fórmula. ¿Ven? Nos da todo ok. Bueno, acá tenemos una diferencia, fíjense.
Pulidora. El 27 de enero me compraron una pulidora y la facturé a 11.550. Pulidora el 27 de enero. La facturé 27 de enero. ¿Qué precio tenía yo el 27 de enero? El precio del 25, 12.127. 12.127. 12.127 tenía, era el precio que correspondía. ¿Y qué le facturé yo? 11.550. ¿Ven? Le facturé el precio de la lista anterior. ¿Se dan cuenta? Y así tenemos otros más. Fíjense la caladora, el 4 de febrero. Me dice que le corresponde un precio de 5.324 y yo le facturé 4.830. Caladora 4 de febrero. Caladora 4 de febrero. Tenía la lista del 2. Le corresponde 5.324 y yo le facturé 5.071. ¿A dónde estaba? Acá está. 5.324 y yo le facturé 4.830. 5.324, caladora. 4.830. Le facturé dos listas anteriores. Le facturé la lista del 8 de enero, ni siquiera la del 25. ¿Sí? Entonces ya tengo identificadas cuáles son las operaciones que yo tengo que llamar al cliente y decirle que le facture mal y le tengo que cobrar otro poco más. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer ahora? Con un formato condicional, seleccionar todas las líneas que tienen error. ¿Cómo hacemos para usar formato condicional? Vamos a agregar una actividad acá. 8. Remarcar con formato condicional las líneas con error. Bien. ¿Qué teníamos que hacer primero que nada en el formato condicional? Seleccionar lo que yo quería que me marcara. ¿Sí? En este caso, ¿qué voy a querer que me marque? Toda la fila, supongamos. ¿Bien? Queremos que nos marque toda la fila, así que vamos a seleccionar toda la tabla. ¿Bien? O la factura. Podemos seleccionar directamente la factura para que tengamos marcada la factura directamente. Bueno, entonces vamos a decir que nos pinte la factura. ¿Bien? Para que nos pinte la factura vamos a ir a formato condicional, nueva regla. ¿Y qué le vamos a decir nosotros? Que nos pinte, vamos a usar la fórmula como hacemos siempre, y le vamos a poner igual. Acuérdense que esto es una fórmula, entonces empieza con igual o con más. Si esta celda de control es igual a ¿qué? A error. Error, ¿cómo lo tenemos que escribir? Igual que como está abajo en la tabla y entre comillas para que detecte que es un texto, ¿sí? ¿Y F20 tiene que estar fijo? No. Esta celda no tiene que estar fija porque tiene que ir bajando para ver si pinta cada una de estas facturas. Entonces acuérdense que siempre no deben sacarle la fijación a esa celda, ¿sí? Y igual el punto y coma que me lo pinte. ¿Y cómo le decíamos que me lo pinte? Con 1, con el verdadero. Y si no, que no me lo pinte. ¿Cómo le decimos que no me lo pinte? Con 0, con falso. Y cerramos el paréntesis del sí. Vamos a formato, le ponemos relleno color rojo y fuente negrita, aceptar, aceptar. Fíjense que todo lo que dice error en esta celda me lo tiene que haber pintado la factura. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Las facturas con error. Las facturas con error. ¿Bien? Muy bien. Bueno, hemos aprendido a utilizar índice y coincidir y aplicamos las herramientas de formato condicional y de validación de datos también.